cada modelo es bueno encontrando determinado tipo de patrones. Entonces, ¿yo qué hago? Corro un modelo y encuentro algún determinado tipo de patrones y me clasifica bien algunas instancias. Busco otro modelo que me identifica otro tipo de patrones dentro de los mismos datos y me clasifica bien otras instancias. Entonces, cuando yo los combino, lo que estoy haciendo es quedándome con la mejor parte de cada modelo y eso hace que levante la accuracy total. ¿Está? O mismo el random forest o ese tipo de cosas hacen de que vos vas captando lo mejor de cada modelo y lo vas combinando. El que te sirve. O sea, mira, si te da el 100%, estás al horno. Es como que vos tirés una regresión lineal y te pase por todos los puntos. Y cualquier punto que caiga, salvo que sea exactamente otro por arriba de la recta, tenés el error, lo clasificás mal. Entonces, bueno, en realidad los valores, los modelos, digamos, los modelos no son o buenos o malos, sino lo que uno busca es un modelo que me permita a mí tomar una buena decisión. Entonces, vamos a suponer, si vos tenés un modelo donde estás clasificando si podés salvarle la vida a alguien, entonces tu modelo te da que de todo le podés salvar la vida al 30% nada más. Sigue siendo un buen modelo, porque antes que se te muera el 100, salvar al 30 es un buen modelo. ¿Está? Entonces, muchas veces uno lo que dice, no, yo quiero que sea el 99%. Bueno, el 99% no va a existir siempre. Entonces, lo que uno busca es la relación costo-beneficio siempre y ve a ver contra qué está jugando. Por eso el entorno donde uno está trabajando es muy importante. ¿Está? Te digo, si vos podés salvar a uno de varios, es una buena opción. Entonces, a ver, obviamente que uno busca modelos que traten de ser lo mejor posible. Por eso ustedes, por ejemplo, hay distintas formas de combinar y hay distintas formas de asignarle valores. Entonces van a ver después lo que es el sistema por votación, el sistema por clasificación cruzada. Bueno, hay varias formas de poder mejorar y tratar de encontrar mejoras en los modelos que tienen. Sí, sí, claro, claro, no. En realidad por eso, claro, yo lo que les tiré fueron distintas opciones y distintas combinaciones para que vean varias cosas que se pueden hacer. Entonces ahora ustedes no necesitan usar todas. O sea, pueden usar el pre-pruning, pueden no usarlo. O sea, la idea es que ustedes ahora ajusten el mejor modelo con lo que ustedes encuentran que es el mejor. Probablemente algún equipo cree determinadas variables y esas variables las mete en un árbol y haga pre-pruning y obtenga un resultado bueno. Y otro diga, yo no voy a crear variables, voy a trabajar con un árbol así nomás y no le hago pre-pruning y tenga un modelo igual o mejor. Lo importante es que cada uno encuentre el mejor modelo para la clasificación de sus datos. ¿Cómo lo hacen? Ahora ya está en manos de ustedes en ponerse a investigar y a tratar las variables que tienen. Por eso era todo el proceso anterior. Y yo le dije, probablemente cuando lleguen a esta última parte, se van a dar cuenta que muchas de las variables que crearon no les sirven, o no les aportan nada, o empiezan a encontrar, che, mirá, si vamos por este lado, podemos encontrar mejor resultado. Entonces corre un árbol con otras variables nuevas. Bien, entonces ahí es ahora es donde empieza el trabajo real de minería de datos. Por eso le dije, cuando entramos al 4, le dije, acá recién arranca la materia. Todo el resto es la preparación de datos, que como siempre le decimos, es lo que lleva la mayor parte del problema. El otro día no sé si usan LinkedIn ustedes, pero en LinkedIn había aparecido, bueno, no sé si a todas les parece lo mismo, que estaba el data engineer adelante, que era Superman, y estaba atajando un tren que venía a toda velocidad y el data scientist estaba sentadito en la estación dirigiendo la batalla. Bueno, en realidad es eso, el que está ahí contra los datos, el que está preparando los datos, actualizándolo, manejándolo, ese es el que se lleva la peor parte, todo el trabajo pesado. Y después ya viene el otro que corre modelos y dice, este me gusta, este no me gusta, como esta variable sí, esta variable no. Te hago una consulta, Nacho.
Sí, Si nosotros hacemos el árbol y después vemos que con el pre-planning no mejora, igual lo sí. tenemos que poner en el trabajo el pre-planning y explicar que no No, mejora. ahora en el Sprint 4, digamos, traten de mostrar lo que hicieron. Yo no les pido nada en particular. Sí, hagan una red, hagan algún árbol, algo para que maneja la técnica y esa la entrega ahora. Pero lo que ustedes ya tienen que empezar es ir a performar, buscarle performance al set de datos que tienen. ¿Está bien? Entonces, las curvas ROC podemos o no agregarlas. Traten de poner al menos una curva rock. Sí, sí, hagan algunas como como, digamos, el sprint vendría a ser como la parte práctica de la materia. Entonces, muéstrenme que saben hacerlo. No Eso sería, sabemos hacerlo. no sabemos hacerlo bien. A ver, traten de buscarle la vuelta por ahí. Después, en adelante, la curva rock no es que uno no la hace para mostrar que la sabe hacer. Uno la hace porque ahí lo que le dice al programa es mostrarme la curva rock, porque es más fácil visualizar información en la curva rock que visualizarla en tabla de datos. ¿Está bien? Pero ahora lo que tienen que hacer el Sprint 4 es, hagan un árbol al menos, hagan una red, hagan algo de pruning, o sea, traten de probar las cosas que se dieron en la teoría, que queden explícitas. Después para el Sprint 5, básicamente lo que tienen que hacer ustedes tienen dos opciones. Una es volver a hacer todo de cero, desde el Sprint 1 en adelante, o sea, o armar un RM de nuevo, donde solamente quédense como si fuera la entrega del trabajo final. ¿Está? O sea, eliminen todas las variables que no van a utilizar, saquen todo lo que quieran. Dejen solamente lo que los lleve a ustedes a hacer la entrega del archivito final. Básicamente, el resultado del RMD que tienen que entregar el último, yo tengo que ejecutarlo y me tiene que grabar en el disco un archivo donde va a estar el ID y si es clase 0 o 1. ¿Está bien? Eso es lo único eso es lo que tiene que entregar el resultado final. Ahora, ¿cómo llegan a que el ID tal es un 0 o un 1? Miren que lo voy a abrir así se los muestro. Ah, ¿Vos esto ya lo hiciste, Nacho? Creo que lo comentaste en una clase, pero ¿Hacer qué? ¿ya hiciste el código este? Eh, de la clasificación y de las Sí, acciones. en la clase 1. Pero yo lo único que hice fue, que ahora se los muestro de vuelta. Lo que yo hice fue agarrar el dataset original, correrle un árbol sin ningún tipo de parametrización, sin ningún tipo de limpieza de datos, ni transformación de datos, ni nada. Le metí todas las variables como estaban y le corrí un árbol, cualquiera. Ni siquiera lo parametricé ni lo investigué. ¿Está bien? Y eso me dio un resultado. Eso lo comparé contra el test real. O sea, hice el entrenamiento. Después que creé el modelo, le metí el set de test que tienen ustedes y lo clasificó. Y hice la tabla de contingencia de el test contra el real. Y ahí se saqué que ganaba creo que algo de $1.300, algo así. Entonces hicimos la cuenta y le dije, bueno, usted tiene que ganar por lo menos 1.500. ¿Por qué? Porque esa diferencia es, digamos, la ganancia que ustedes le encuentran, pues si un árbol corrido así nomás, con todas las variables sucias, con todos los datos sin tratar, sin hacer ningún tipo digamos, sin meterle nada de cabeza, me da $1.300 de ganancia, yo lo que espero que ustedes, después de analizar los datos, limpiar los datos, transformarlos, darle vuelta, buscar, probar un montón de cosas y combinar modelos, puedan por lo menos encontrar un 30% más de ganancia. ¿Está bien? Esa es la idea. Pero después lo que hice lo mismo que ustedes, nada más que hice un solo arbolito. Nada más. Y esperen que lo vamos acá. Y ahora viene la parte que ustedes van a decir cómo hacen para que les toque, para que ese arbolito. Esperen que voy a hacer una cosa. Voy a abrir eso. Que voy a hacer una cosa. Que bueno, no sé si va a andar ahora porque lo estuve toqueteando, pero bueno, lo probamos. Pues estoy No haciendo. está compartiendo pantalla, Nacho. No, no, ya sé. Espera que Ah, estoy haciendo. Estoy comiendo la semilla para que no vean qué semilla usé.
Porque si no van a usar las mismas semillas y tienen el mismo set de datos. Ahora les comparto. Eso, yo tengo una duda de la semilla. Ajá, Sí, están todos. vamos por ahí. Bueno, O ahora sea, vamos. no entiendo el número que pones en el medio, como ese seed, como que vi, puedes poner cualquier cosa y ahí te toma a partir de de ese dato, te toma. Sí, si usted, la función es paréntesis, paréntesis, ¿está bien? O sea, no tiene nada. Entonces, cuando yo no le doy argumento, la función entiende que yo le estoy diciendo que arranque aleatoriamente. ¿Bien? Esa es como lo toma el. Esperen que voy a hacer una cosa, que nadie les comparta. Esperen que tengo abiertos 50 millones de cosas en el escritorio. Voy a cerrar porque si no. Estoy corrigiendo un trabajo final también. A ver, ahora. Me tienen que ver el. ¿Están viendo? Sí. Ok. Bueno. Básicamente son las librerías. Esperen que vamos a correr todo por las dudas. Ya le digo, como lo estuve toqueteando y haciéndole cosas, no sé si corre, si no lo voy arreglando, pero estuve haciendo unas pruebas. Básicamente, ¿qué hago? Levanto el set de datos. Me la ven a levantar el set de datos. Este es el primero que está acá, es el train, ¿bien? Que es el mismo que están trabajando ustedes. Y también levanté el de test, que es el que ustedes van a postprocesar después ustedes. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Qué tiene el de train? TrainEdic, si yo lo miro, tiene el nombre del artista, bueno, este es el que están trabajando ustedes, popularidad, todas las cosas que tienen, y al final tiene, bueno, acuérdense que el género no lo pueden trabajar, ¿está bien? Se lo dejé para que hagan pruebas y demás, pero ahora ya está, ya este no lo pueden meter en ningún lado. Lo que tienen que usar es, ustedes crean el publicidad, que ya lo crearon como 0, 1 y algunos lo trabajaron como true y false. Tengan cuidado con los que trabajaron con true y false, ¿está bien? Simplemente eso le digo, o sea, no es que está bien ni está mal, pero tengan cuidado porque depende cómo después lo parametricen los árboles y demás, puede ser que le funcione bien o no la comparación. O sea, no es lo mismo comparar un 0 y un 1 que comparar un verdadero y un falso, porque son estructuras lógicas, ¿está bien? Entonces puede ser que se trabajen distinto. Simplemente le digo, ya digo, no está ni bien ni mal. Nacho, una consulta, ya que tocas el Sí. tema. Cuando lo pasamos a factor para meter en el caret, quedó como si fuera 1 o 2 los valores. O sea, los niveles quedaron no y sí, y los valores 1 y 2. Está bien. Mientras que ustedes sepan lo que están trabajando, no pasa nada. Porque pasa que acá hubo algunos equipos que acá en vez de ponerle 0, yo le elegí 0 y 1. ¿Está bien? Porque a mí se me antojó clase 0, 1, clase 0 no publicito, clase 1 publicito. Lo trabajé en binario. ¿Está bien? Ahora, algunos pusieron true y false. Es lo mismo. Pero tengan cuidado cuando comparan true con true, false con false, porque no es lo mismo comparar si es 0 es igual a 1, 1 igual a 0, que si es true y false. O sea, por ahí las funciones lógicas pueden tener problemas. Ahora, si ustedes quieren ponerle 1 y 2, sí y no, publicito o no publicito, eso ustedes lo manejan como quieren. Ok. ¿Está bien? La cuestión es que ustedes lo sepan manejar y sepan en todo momento qué tipo de datos pusieron y qué significa ese tipo de datos y cómo tienen que clasificarlo. Y cómo lo comparan después. Bueno, entonces, en este set de datos tienen toda esa información. ¿Qué información tiene en el test? El test tiene, la primera columna se llama ID. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo necesito de alguna forma
Ustedes al set de datos, ¿qué pueden hacer? Pueden transformarlo, pueden ordenarlo, pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿yo cómo sé que estamos hablando de la misma instancia? Porque a mí lo que me interesa es saber si la 1, el ID número 1, ustedes me ponen que la publicitan o no la publicitan. ¿Está bien? Eso es lo que yo necesito. Entonces, le agregué un ID. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos ya se dieron cuenta. Ojo cómo trabajan las columnas, porque si ustedes siempre se referencian columna 1, columna 2, columna 3, cuando trabajen acá, la columna 1, acá es el ID, pero en el train, la columna 1 es el artist name. O sea que las columnas acá están corridas. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, ustedes llaman siempre por el nombre de la variable, de la variable o del campo, no tienen problema, porque artist name se llama igual de los dos lados. Entonces, no importa en qué orden estén, ustedes siempre están llamando a la misma columna. Entonces, bueno, ¿qué más tienen? Acá tienen todas las cosas, excepto, y tienen hasta time signature nada más. Acá en train tenían time signature, después tenían el género, y en base al género, ustedes creaban si este era un 0 o un 1, porque yo que les dije. Sí, el género era country, Bollywood, hip hop, metal o pop, ustedes eso consideraban que era un 1. Y al resto las consideraban que era 0. Entonces, una vez que ustedes utilizaron esta clasificación, ya para el set de datos, para el árbol, no les sirve para nada el género. ¿Está bien? Ahora, en el set de test, no lo tienen al género. ¿Por qué? Y porque si acá ustedes el género lo tienen, no tiene que correr ningún árbol. Lo que hace directamente dicen, si el género es hip hop, le pongo un 1, y si es metal un 1, y si es instrumental le pongo un 0. Está bien, porque la ley la saben. Ahora, la idea de todo esto, ¿cuál es? Che, si yo no sé a qué género pertenece y yo quiero clasificar algunos géneros, publicitarlos y otros no, entonces lo que quiero hacer es ver qué características tienen todas las demás variables para decir cuándo la publicito y cuándo no la publicito. Y eso es todo lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, buscando distintas formas de tratar de encontrar cuáles son las características de una canción para que yo la publicite o no la publicite. El set de datos original lo que me pedía era, en el set de training tenía todas estas variables, esta publicidad no existía. Lo que me decía era cuál era el género. Y en el de test me decía, identifíqueme a qué género corresponde. Entonces, ¿qué pasaba? Yo lo que tenía que encontrar era, hay 11 géneros distintos, yo tenía que clasificar en 11 géneros distintos. Entonces, mi tabla de contingencia, por ejemplo, se transformaba en 11 por 11. Y yo tenía todas las combinaciones posibles. Eso es mucho más complejo, ¿está bien? Porque en realidad, acá el error es, si yo digo que publicito y no la publicito, es un error. Y el otro error es si digo que no la publicito y la publicito. Hay dos errores nada más. Cuando yo tengo 11 variables, cuando yo digo que es rock, pero no es rock. Ahora, si no es rock, ¿qué es? ¿Es metal? ¿Es pop? ¿Cuál es? Entonces, si es rock y no es pop, si es rock y no es metal, si es rock y no es instrumental. Y así todas las combinaciones. Entonces, la cantidad de errores que hay para evaluar es mucho más. Por eso le simplifiqué el set de datos y dijimos, bueno, 0 y 1, hagámoslo binario, que es lo más fácil. ¿Está bien? En un set de datos pueden clasificar la cantidad de cosas que quieran. Y se utiliza la misma herramienta, nada más que se van perfeccionando más las técnicas. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante antes de seguir? Esperen que acá, bueno, yo lo que hice fue, acá tengo estas cosas acá toqueteadas, no sé ni qué hice. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Ustedes lo que están haciendo es, trabajan con el set de training. Entonces, al set de training, por ejemplo, le dicen, bueno, acá en tiempo, vamos a suponer, lo que yo hice es, el tiempo lo hice un binding y lo dividí en tal cosa, entonces yo después al árbol no le doy la variable tiempo, le doy las binding que yo encontré. Entonces le digo, pertenece al bin 1, al 2, al 3 o al 4. Vamos a suponer que sean 4. Ahora, cuando yo quiero ejecutar el mismo árbol en el de test, yo no tengo la variable de binding del tiempo. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Decirle, che, antes de saber cómo clasifico esto, tengo que crear también el set de datos de test, tengo que crear la variable de binding. O sea que
todo el procesamiento de datos que yo le hago al set de training, tengo que ejecutárselo después al set de testing. Esto ya lo hablamos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo voy a correr todo mi trabajo de limpieza y transformación y correr modelos para entrenamiento. Lo hago con training y una vez que encuentro el modelo, le digo, bueno, ahora al de test, correr el modelo. Pero para que el modelo corra, tiene que tener las mismas variables, con la misma limpieza y con las mismas transformaciones. Por eso es lo importante que yo le decía, trabajen con el nombre, que está la forma más fácil. Esto así es la más engorrosa, digamos, de trabajar, que es poniendo siempre el nombre del set de datos y el nombre de la variable, pero es la más ordenada, porque de esta forma ustedes cada vez que leen la línea saben exactamente lo que están haciendo. Estoy trabajando en este set de datos y estoy trabajando sobre esta variable. Entonces, si yo quiero que estas mismas transformaciones ocurran en el de test, lo único que tengo que hacer es correr todo esto exactamente igual, pero cambiándole donde dice train, cambiándolo por test. Y corre exactamente igual. ¿Está bien? Esa es la forma más fácil de trabajar. Si ustedes usan el attach o transforman las variables o van creando cosas, después es más complicado replicarlo. Entonces, bueno, yo acá para hacer el modelo base, que es lo que yo le decía, vamos a ver qué es lo que me da a mí un modelo cuando yo no hago absolutamente nada. Cuando está, lo meto así a fuerza bruta que trabaje. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el set seed. ¿Qué le digo acá? El set seed trabaja, es como acuérdense que los números aleatorios en realidad no se pueden generar. Lo que nosotros trabajamos son con números pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque en realidad son números que están generados a través de una función. Y esa función genera números que son pseudo aleatorios, cuasi aleatorios, ¿está bien? Entonces, el Excel, acuérdense que nosotros tenemos un problema con las computadoras, que es que la computadora no conoce la idea de infinito, la idea de aleatoriedad. Esa idea la podemos conocer nosotros, pero la computadora no la tiene. La computadora necesita siempre, para empezar a trabajar, necesita arrancar de algún lado. ¿Está bien? Entonces, ese arrancar de algún lado es lo que nosotros decimos la semilla. Entonces, por ejemplo, el Excel, o mismo, ¿ustedes se acuerdan en estadística probablemente, pero en Orga 1, cuando se trabajaba la parte de medición de tiempos, de estudio del trabajo, que tenían, cuando hacíamos las pruebas de medición de tiempos, que usábamos una tabla de números aleatorios? ¿Alguno se acuerda? El libro de la IT. Yo sí, Nacho, que tenías que entrar y después tenías que ir agarrando y si era menor número lo descartabas, agarrabas otro. Claro. Y ahora estaba todo desordenado, todos números desordenados. A ver. Estaba en el de la OIT. Sí. ¿Ven? Esta tabla, que es una tabla de números aleatorios, vamos a abrir alguna, a ver si la puedo ver bien grande. Ah, no, en YouTube. No. A ver, ¿cuál es imagen? ¿Dónde está? Bueno. Bueno. Están muy chiquitas, pero... Sí, creo que lo usamos para determinar los periodos de tiempo que tomabas. Claro. La semilla que vendría a ser una secuencia de números que elige de esa tabla. Esto es así. La tabla es esta. Entonces, cuando yo no digo nada, ¿qué hace el R, el Excel, cualquiera de esos? Dice, aleatoriamente elijo uno, hago este. Bueno, entonces después dice, hago este y después sigo en orden estricto el orden que tiene. Entonces, hago primero este, después este, después este, después este, después este, así, hasta los que necesite. ¿Bien? Después, ¿qué hace? Si yo no le digo nada, hace así, ¡pac! Arranca en este. Bueno, entonces hace este, después este, siempre en orden. ¿Por qué? Porque la aleatoriedad está dada por el orden que yo tengo los números. Entonces, cuando ustedes ponen set seed y no ponen nada, o no le ponen el set seed, ¿qué hace? El R o el Excel o cualquiera, cada vez que empieza a trabajar, hace esto, ¡tac! Y arranca de acá. Después hace esto y arranca de acá. Después hace esto y arranca de acá. Entonces, los modelos nunca son comparables. Cuando yo le doy una semilla, por ejemplo, le digo, el set seed 999, dice, bueno, no sé exactamente qué significa el 999, pero pongamos que es el orden del número, o sea, arrancando del 1 en adelante, bueno, agarro el que está en el orden número 999 y de ahí sigo.
Entonces, si ese número es este de acá, por ejemplo, agarra este como primero y sigue la fila así y después sigue así. Cuando vuelvo a correr, dice, vuelvo a este número y siempre corre así. Entonces, está tomando números aleatorios, pero siempre toma la misma serie. Entonces, siempre tengo los mismos números aleatorios, por lo tanto, tengo los mismos números o las mismas instancias seleccionadas. Eso es lo que hace establecer la semilla. En cualquier método que tenga semilla, lo que está haciendo es, si yo se la fijo, le doy un valor para iniciar, a partir de ahí arranca. ¿Yo qué número le pongo? El que yo quiera. Por ejemplo, yo acá dice 9999. Creo que era el de usted que le puse 1, 2, 3, ¿no? Los ejemplos que yo les ponía. O alguno así. Bueno, no importa. Si yo acá dejo siempre 9999, cada vez que corre lo que está acá abajo, el primer número aleatorio que toma es el que corresponde a la semilla 9999. Si yo acá no le pongo nada, lo dejo así, o no escribo nada, bueno, el R va y me anotea uno de la bolsa y el primero que agarra, de ahí en adelante empieza a usar los que siguen. Pero entonces ya no puedo comparar. Yo cómo sé que siempre agarro el mismo set de datos. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un set de datos y comprobar si un árbol es mejor que otro, necesito probar, entrenarlo y validarlo con el mismo set de datos para saber si uno clasifica mejor que otro. Si yo tomo aleatoriamente unos datos, corro un modelo, tomo aleatoriamente otros datos y corro otro modelo y quiero compararlo, estoy comparando dos cosas distintas. En realidad uno puede ser mejor que otro, pero yo no sé si efectivamente es mejor que otro o tomó datos que eran mejor para entrenar el árbol. Nacho, perdón, ¿y no puede ser que para una semilla un árbol sea mejor que otro y para otra semilla el otro sea mejor? Sí. Es que a nosotros nos pasó eso. ¿Cómo? A nosotros nos pasó eso, que depende de qué semilla tomábamos, había árboles que nos daban mejor que otros. O sea, Bien. eso lo tenemos que sanar con el análisis de las curvas, si no mal entiendo. Claro, entonces podés decir, a ver, eso es lo que pasa. Si vos te agarrás, por ejemplo, probás, no sé, ustedes tienen 2000 datos, ¿no? Creo, sí, 2000. 2000 datos en el de trade. Si vos probás, no sé, 300 semillas distintas, con el mismo árbol, exactamente parametrizado igual, y ves que la accuracy te da, no sé, 0.88, 0.89, 0.88, y nunca se va de ahí, puedes decir, escuchame, si probé con 300 semillas, la accuracy del árbol realmente está entre ese valor. Porque cualquier semilla que yo le ponga, toma datos aleatorios, procesa, y el resultado que obtengo es más o menos igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dataset es bastante uniforme, las cosas se distribuyen bastante parecido, con lo cual no importa qué tan aleatorio sea mi muestra, siempre el resultado que llego es bastante estable. ¿Está bien? Eso está bueno, por un lado, porque me permite que entonces yo corro dos modelos, yo sé que cualquier modelo que corra, cualquier cosa, llego a un resultado bueno o malo, pero llego a un resultado siempre es constante. Ahora, si yo pongo una semilla y me da la accuracy 0.20 y pongo otra semilla y me da 0.90 y estoy al horno. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cambio la semilla y me cambia el set de datos, la variabilidad que tiene el set de datos en su componente es tal que hace que un muestreo me dé una cosa y otro muestreo me dé otra. Suponiendo que los muestreos estén bien tomados, o sea que están bien, son proporcionales, están con la misma distribuciones en cada variable y demás. Ahora, si eso pasa realmente, y ahí es donde vos tenés que empezar a trabajar, porque vos ahí dependés muchísimo de la semilla. Entonces, ¿qué haces vos? Buscás distintos métodos para ver de qué forma vos podés estabilizar tu método independientemente de la semilla que tomes. Entonces, por ejemplo, corres 20 veces el modelo y tomás el promedio de los modelos, o te fijas que capaz que con un árbol la semilla influye mucho, pero si corres una red neuronal la semilla no influye tanto. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer el análisis, porque lo que uno quiere es un modelo estable al final. Porque yo no sé después cuando venga una instancia nueva, para clasificar, que es lo que vamos a hacer siempre, la idea es generar un modelo que después me permita meter una instancia nueva y clasificarla. Entonces, yo lo que tengo que tener es un modelo estable. Entonces, no importa si el modelo, cuando yo corrí la semilla, me dio 0, por ejemplo, yo corro uno y me da una accuracy de 0.99. Digo, genial, está buenísimo. Ahora, meto un montón de cosas para clasificar y me dan horrible. Siempre. Porque ahí seguramente usé un solo modelo, usé una sola semilla, la semilla que agarré fue genial, pero el modelo en realidad no está representando lo que pasa en el 100% de los datos, sino lo que pasa solamente en las instancias que tomé justo con esa semilla. O sea que para corregir ese problema, nosotros tendríamos que
probar distintas semillas para los distintos árboles. Exacto, distintas semillas, distintos árboles, distintas redes neuronales y combinación de todas. Por Porque eso el nosotros método, llegamos a ver que había hasta 6, 7, hasta 8% de diferencia de la accuracy con tomando ¿verdad? distintas semillas. Y me Está nos bien. pareció bastante. Por eso, Bueno, ¿no? entonces ahí también tienen, si ustedes tienen una accuracy muy alta y un capa muy bajo, te está diciendo, mirá, te dio muy bueno o sea, con esta semilla clasificó muy bien, pero la aleatoriedad es horrible. Entonces, no te confíes porque cuando corras otro modelo o pongas a clasificar algo, probablemente no le pegues con tanta eficacia. ¿Está bien? Por eso los modelos, o sea, si yo tengo varios puntos y quiero tirar una recta por el medio, la puedo tirar, no hay ningún problema. Eso no significa que la recta esté bien tirada, por ahí. Entonces, cualquier cantidad de puntos yo le puedo tirar una regresión lineal, lo que no significa que los puntos sean aproximables por una regresión lineal. Eso nosotros lo vemos a través del R, por ejemplo. Está bien, y la significación de los coeficientes y demás. Pero lo que uno busca es, no importa si puedo generar un modelo, lo que yo quiero saber es cuál es la confiabilidad que tengo sobre ese modelo, para que cuando yo lo aplique en otro lado o en otro momento, siga siendo igual de confiable que lo es ahora. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Por ejemplo, a ver, una forma de mejorar el rendimiento de un árbol. ¿Qué vimos? ¿Qué podemos hacer por ejemplo, de lo que ya conocen, qué podemos hacer para mejorar el rendimiento de un árbol? Por ejemplo, pero el prepruning sigue siendo con una sola semilla. El cross-validation. El cross-validation. El cross-validation lo que me permite a mí es ejecutar un método que no me hace un solo modelo, sino que ya me hace varios modelos y los puedo combinar. Entonces lo que me está tirando al final es el promedio de clasificación de esa metodología. Después vamos a ver que Random Forest es una forma también de hacer esto con Bagging. Entonces, bueno, hay distintas formas después de empezar a combinar, o sea que los modelos solitos así no me dicen mucho. Y cada vez que hacemos un caret, porque usamos una función de caret, tendríamos que establecer entonces una semilla, no hay una manera de establecerlo. No, sí, si vos la tirás al principio, ponés set seed, un valor Pero vos sabés, Nacho, que nosotros, Sí. corregime, Ipi, ¿no? Si me confundo, pero habíamos probado, dejamos el set seed en un chunk y después arrancamos a hacer con el paquete caret y con el paquete de repart, con las funciones de repart, C50 y todo por separado. Sí. Y lo corríamos 2 o 3 veces al algoritmo y nos daba accuracies diferentes. O sea, era como que no se estabilizaba. Está bien, lo que pasa es que hay que ver dos cosas. Primero, es que, ¿para qué están usando la semilla? O sea, porque una cosa es, por ejemplo, yo acá en este caso estoy usando la semilla para dividir ese datos. Entonces, lo que esto me asegura es que si yo divido esto, van a caer las mismas instancias en el set de training y en el set de validación. ¿Cómo Ahora, nos damos cuenta para qué estamos usando la semilla? O sea, vos pones claro. el seed. Yo seteo acá que la semilla va a ser, los números aleatorios van a ser iguales. Ahora, cuando yo corro un árbol o cuando corro ese tipo de cosas, puede ser que los árboles internamente no trabajen siempre igual. Y no depende de la semilla que vos le des, depende de cómo trabaja internamente el algoritmo. ¿Está? O sea, el algoritmo tiene una forma de trabajo. Entonces, cada vez que arranca, si el algoritmo tiene, por ejemplo, si vos cuando haces K-means, ¿está bien? Para clustering. La elección de los centroides es aleatoria. Por lo cual vos ya le podés poner ese seed que el K-means te va a decir, yo arranco aleatoriamente, porque mi algoritmo está preparado para que yo arranque aleatoriamente. Entonces uno ¿qué hace? Corre muchos modelos y va viendo, va analizando con varias técnicas para ver cuándo se estabiliza y cuándo no cambia los valores de distancia, los clusters y lo que fuera en función de una cantidad de veces que corre el algoritmo. Pero el algoritmo ese, por más que le meta ese seed, arranca aleatoriamente porque es para característica del algoritmo. ¿Está? Y eso no se puede fijar.
Nacho, te hago una pregunta. ¿Y por qué vos recién cuando abriste el archivo dijiste que ibas a cambiar la semilla? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si yo les doy, a ver, si yo acá le dejo la misma semilla, perdón, estoy abajo. Si yo acá agarro y le dejo la misma semilla que yo tenía, ustedes pueden agarrar ese set de datos, dividirlo exactamente igual que como lo dividió y entrenar el árbol exactamente igual, porque yo le estoy mostrando todos los parámetros. Entonces ustedes saben exactamente cómo yo clasifiqué. Entonces yo le cambio la semilla, me tomo otra variable y el resultado que me dé va a ser distinto al que dé. De malo que soy nomás. Porque aparte. Nacho, y. Sí. No. En realidad, otra pregunta. O sea, si, por ejemplo, nosotros tomamos entonces para lo que es cross validation, tomamos más false. Sí. Entonces, eso, aunque nos dé el mismo resultado con 10 y con 5, podríamos decir que con 10 podría ser más confiable. Sí. Por esto que decíamos de la semilla, entonces. Porque va a Claro. variar más veces. Exacto. Ok. O sea, si vos haces un cross validation con 5 false o con 10 false, estás corriendo 5 veces o 10 veces el mismo modelo. Y estás tomando el promedio. Ok. Pero entonces, ¿por qué generalmente los false, el cross validation, cuando se usa cross validation, se usa entre 5 y 10 false? ¿Por qué no se hace con 20, con 30, con 50? ¿Por qué? No, por el tiempo que tarda en procesarlo, pero. Ustedes, Sí, pero tampoco. se lo voy a decir de forma poco educada, si querés. Así lo entienden. Ustedes están corriendo un arbolito de mierda, básicamente. Un arbolito con nada de parámetros, con 16 variables y 2000 instancias. Ustedes no están haciendo data mining, están jugando el mate 1. ¿Está bien? Ahora, si yo te voy a hacer un cross validation con un set de datos donde tenés 300, 400 mil instancias, tenés 180, 150 variables, ¿está bien? No hay memoria que te alcance, no hay tiempo que te alcance, entonces vos, si haces un cross validation, que tenés que hacer aleatorios, tomar todas las divisiones, correr todos los árboles, hacer todas las validaciones, estás 45 días haciéndolo. Entonces, uno que busca siempre, uno busca cuantos más la curva que marcamos usted el otro día, las dos parábolas que se cruzan. Como yo siempre le digo, el ingeniero industrial siempre está parado. ¿Se acuerdan el dibujo que yo se lo hice alguna vez en el pizarrón? Cuando hacíamos. En Orga 1 yo se lo hice varias veces. Algunos se tienen que acordar. Pero yo le decía, esto funciona así. Siempre hay una curva así y una curva así. ¿Y dónde está el ingeniero industrial? El ingeniero industrial está acá. Siempre está parado ahí. Donde encuentra cuál es el óptimo o la mejor opción entre algo que crece y mejora y algo que empeora. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Cuanto yo más cantidad de árboles, más cantidad de bins tomo en un cross validation, estoy acá. Digo, mejor. En realidad acá, mi error disminuye. Sería esta curva. ¿Bien? Disminuye el error. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? Que a medida que voy haciendo eso, probablemente la curva ni siquiera sea así, sea así. ¿Está bien? O sea, el tiempo de máquina, el costo, porque generalmente en este tipo de cosas lo que se conoce como, digamos, la evaluación del modelo tiene que ver con el costo, y el costo es el costo computacional. Lo que a mí me lleva tiempo es si yo tengo que tener un modelo corriendo durante 24 horas para que me dé un resultado, son 24 horas de máquina, seguramente esa máquina la tengo contratada en la nube me cobra por tiempo de uso, me cobra por potencia de uso, me cobra por cantidad de datos que subo y bajo, entonces es costo, eso traducido en costo. Entonces, ¿yo qué busco? Un buen modelo, pero que sea un costo aproximado. Entonces siempre busco esto de acá. ¿Está bien? Esa es la respuesta de por qué yo no hago, y aparte ¿qué pasa también si yo corro, por ejemplo, un cross validation con 100 bits? ¿No tenés ¿Qué pasa? overfit? Overfitting. Si yo agarro, es más, fíjense, el caso que vimos, ¿se acuerdan que lo explicaron ustedes? Que es el caso de entreno con todas, clasifico una. Después entreno con todos, clasifico uno. Ese es el costo computacional que tiene infinito. Imagínense que en el set de datos de ustedes, si yo hago esa técnica, que son 2000 casos, ¿yo cuántos árboles correría?
2000. Pero el caso que explicaban los chicos de uno afuera. 2000. 2000. Si yo dejo uno afuera, entreno con 1999, clasifico en la otra instancia. Después la meto, saco otra, entreno con 1999, clasifico esa. Hago así y después obtengo el árbol de clasificación. Al final, corrí 2000 árboles. ¿Está bien? Pero ¿te aseguras un mejor resultado? Mira, ¿Haces según eso? un mejor resultado, en realidad, el mejor resultado ahí se puede mirar así. El error, digamos, disminuye hasta un determinado punto y en un determinado punto empieza a subir. En este punto es el óptimo donde yo me quedaría o dentro de este intervalo, porque acá ya voy al overfitting. O sea, el error de clasificación en entrenamiento hace esto. A ver si le puedo hacer otro color. Esperen que lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un poco mejor. Yo tengo esto así. Si yo midiera el error, yo digo, el error en entrenamiento hace así. Cuanto más cantidad de modelos tengo, más cosas, yo clasifico mejor. Ahora, cuando yo le empiezo a mostrar instancias nuevas, ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en que el error empieza a subir. ¿Por qué? Porque a partir de acá clasifico bien en training, pero clasifico mal en testing. Eso es porque hay overfitting. El modelo se ajusta tanto a mis datos que cuando yo le presento datos nuevos no los puede clasificar bien. Entonces, a partir de este punto es donde yo empiezo a decir, no, tengo demasiado buena accuracy, pero ya ese accuracy me está jugando en contra para cuando le presente datos nuevos. ¿Se entiende? Estamos todo el tiempo jugando con, bueno, más de esto es mejor, pero es peor por otro lado. Entonces, todo el tiempo estoy en un universo de múltiples variables, porque acá yo se lo dibujo en el plano, tienen dos variables, pero esto en realidad está, acá tengo el tiempo, acá tengo el costo, acá tengo otra variable que es otra cosa, acá tengo otra, estoy en un hiperplano todo el tiempo, jugando en un hiperboloide parabólico, tratando de encontrar cuál es el mínimo de esa función. ¿Está? De hecho, miren, esperen que debo tener acá. A ver si lo tengo o lo borré. Miren, esto es un set de datos real. ¿Ven lo que, ¿llegan a ver lo que pesa? 4 GB, dice. Sí. A ver si lo abre o muere todo. El archivo es demasiado grande para verlo con Notepad. ¿Está bien? Este archivo, si mal no recuerdo, tiene algo de 300.000 instancias y 150 y pico de variables. Que es el set de datos que le iba a dar para trabajar a ustedes. Miren, Así de base tiene 150 y pico de variables. O sea, tienes más nada que vos hayas discretizado, ni normalizado, ni nada. Son todas. Esperen que vamos a ver. Espera. No me acuerdo si lo tengo acá. Campos premium. Mira, este archivo supuestamente tiene los nombres de las variables. ¿Vale? Acá están. Son las variables originales. Son 171 y la clase es la 172. ¿Y qué tenías que buscar ahí, Nacho? Acá, en realidad, ese que yo los 4,4 es un set de datos de un bancario, bien, que fue un trabajo final mío de una materia, de Data Mining, Economía y Finanzas, que lo que había que hacer era, vos lo que tenías, fíjense que los nombres de las variables, Visa, pagos mínimos, efectivo, consumo, después tiene todos los datos de máster, si tiene tarjeta máster, si tenía caja de seguridad o no, si usaba o no el home banking, si trabajaba o no con cheques, bueno, era todo un montón de cosas. Y vos lo que tenías que ver era parecido a lo que están haciendo ustedes, si publicitan o no, pero la diferencia era saber cuáles eran los clientes, porque aparte esto era minería de datos, pero sobre serie de tiempo. Entonces, vos tenías un set de datos que tenía los 300.000 clientes que tenía el banco. Es más, es un set de datos del Banco Santander Río. Cuando se llamaba Río todavía, ni siquiera se llamaba Santander. Entonces a vos te daban, creo que era desde
desde enero del 2008 hasta diciembre del 2011, tenías todos los meses todos los datos cuánto había gastado en tarjeta, de todos los clientes. Y creo que te había solamente un ID, el número de clientes. Esa era la única referencia que tenías de la persona. Y ahora te dice, ves fotomés, y ese fotomés te decía ese dato a qué mes correspondía. Entonces vos de cada cliente tenías tenías todas estas 170 series de datos, digamos, de todo lo que había pasado con ese cliente durante el mes. Y vos tenías que detectar cuáles eran los clientes que dentro de 2 meses se iban a dar de baja. En función de, vos veías cuáles clientes se van de baja hoy, analizabas qué había pasado 60 días antes con ese cliente, y en función de eso vos decías si iba a dar de baja o no. Entonces, si se iba a dar de baja, o era un potencial cliente a darse de baja, vos le mandabas una carta para ofrecer una promoción. Entonces, si vos le mandabas la carta tenía un costo, y si el cliente se daba de baja, vos perdías el valor de la carta, ¿bien?, que vos le enviabas. Ahora, si vos lo retenías, le mandabas la carta y lo retenías, el cliente generalmente un cliente que no se da de baja te daba a poner una ganancia de 10.000 pesos mensuales extras porque se quedaba en el banco. Bueno, y así hacías la cuenta, la misma tabla que van a hacer ustedes para saber si publicito o no publicito. Bueno, en este caso era lo mismo. Bueno, este set de datos que hacíamos, lo cargábamos en una base de datos, esa base de datos la particionábamos, la trabajábamos, y yo este fue que yo le dije, que tuvimos el algoritmo corriendo, lo tuve 48 horas haciendo árboles. Yo me iba a trabajar, lo dejaba, y cuando volvía a la noche me fijaba si ya había terminado, si no lo dejaba el otro día. Entonces el otro día venía, analizaba los datos, si quería hacer un pre-pruning, digo, bueno, saco esta variable y pongo la otra. Lo ponía, lo dejaba 48 horas trabajando de vuelta. Así que bueno, así funcionaba el tema. Pero ya le digo, por eso depende cómo quieran entrenarlo y demás. Esto lleva mucho costo computacional. Y hoy en día las mejores máquinas están en la nube. Entonces vos qué haces, contratás una máquina en la nube, le subís los datos, que labure, le metés, no sé, 32, 64 núcleos a trabajar. La máquina mía tiene 8, por ejemplo. Bueno, le meto 64, es como si tuviera 8 máquinas como la mía trabajando en paralelo. Entonces el problema se divide y se trabaja mucho más rápido. Bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Qué le iba a decir? Bueno, de acá, entonces, acuérdense que todo lo que ustedes hacen en CD-Training tienen que hacerlo en el de test. Bueno, yo acá como no hice ninguna transformación, no hice nada. Entonces, ¿qué hice? Le digo, bueno, correme. Acá ya los dividí, ¿no? Sí. Como corrí todo este chunk completo, ya me cargó los datos, me creó las variables para la clase, le establecí la semilla, me dividió, en 0, yo acá dividí 75 y 25. 75 para training y 25 para validación. Y acá lo que hice, bueno, esto era solamente para contar si daba o no daba la cantidad de ceros y unos. En la parte de modelado, ¿qué hice? Bueno, corrí un árbol. Fíjese, es una repar. La fórmula es todas las variables, ¿bien?, metidas. El set de datos es training y es un árbol de clasificación. Lo que voy a hacer es aproximar la clase con todas las variables. No hice distinción ni nada, ni las preprocesé, ni le dije si eran... ni las analicé, ni le dije si eran factor, si no eran factor, que el árbol haga lo que quiera. ¿Bien? Vamos a ver si corre. Me corrió, me dio acá me dio todos los parámetros que calculó del árbol. Bien. Ahora, bueno, acá sí, era esto. Ahora lo que hago es, lo dibujé, el arbolito. Ahí hizo el dibujo del árbol. Me muestra más o menos cómo lo dividió. Ahí lo que hice fue solamente cambiarle para que me mostrara mejor la letra. El sex, lo que cambia es el tamaño de la letra. Y ahora lo que estoy diciendo, bueno, ahora predecime. ¿Qué es lo que quiero que predigas? La predicción que estoy haciendo ahora es, estoy validando el modelo que hice. Entonces, sobre el set de training, corrí el árbol, y sobre el set de validación voy a correr la predicción, que es esto que está acá. Entonces lo que me va a dar es la predicción acá. Y supuestamente el árbol que hizo arriba
lo aplicó a la parte de validación. Bien, entonces, si yo hago esto acá, lo que estoy agregando, bueno, ahí lo que hice fue agregarla como una variable nueva al set de datos. Y esto solamente para sacar la tabla de confusión. Que dice, está por acá. Acá me dice cuál es la tabla de confusión. Bien, la matriz de confusión. Me dice cuál es la accuracy, me da el capa y toda la historia. Bien. Yo acá no analicé nada, yo dije, a mí no me importa nada, si dio bueno o dio malo, yo simplemente quiero que me dé un arbolito como sea. Entonces, después yo qué hice. Ahora cargo el set de datos de testing, que es el que ustedes tienen que me enviarme a mi clasificado. ¿Qué tienen que hacer? Este mismo árbol que entró acá, ¿dónde está? Este mismo árbol, yo lo voy a predecir, pero no voy a predecir sobre el set de validación. Porque yo el set de validación, yo lo que hacía, imagínense ustedes, corre muchos árboles, hace muchos modelos, bueno, ya elegí mi modelo, bueno, mi modelo va a ser este árbol. Entonces ahora, a este árbol se lo voy a ejecutar no sobre el test de validación, sino sobre el set de datos nuevo, que está acá. Entonces, que yo que le dije, para poder correrlo, ¿qué tengo que hacer? Exactamente las mismas transformaciones, hay que hacérselo al set de testeo. Bueno, yo acá, en este caso, lo que hice fue, como yo el set de testing, yo lo tengo completo. Fíjense que este que está acá tiene la clase. O sea, yo lo que usted le pido que clasifique, yo sé exactamente qué clase tiene. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero agarrar, probar ese mismo modelo de árbol para que me clasifique y me diga sobre el testeo, a ver, a cuánto le pegue, a cuántos no. Y eso es lo que corría acá abajo. ¿Bien? Entonces, cuando yo corro esto, a mí me dio una matriz de confusión, que vamos a ver cómo da. Vamos a compartir. Sí. Y acá lo que me dio, fíjense que lo que generé acá al final es un set de datos que dice, ¿ven? La instancia y si es 0 o es 1. ¿Está bien? O sea, me generó una variable que tiene el ID y si publicito o no publicito. Esto es el ID del de test. Este mismo ID, todas las demás cosas no las tengo y solamente digo, a cada ID le asigno un valor. ¿Y ese valor qué hice? Lo agarro con esta función que se llama write.csv y le escribo. Y eso me genera un archivo que me lo guarda en el escritorio. Bueno, y ese archivo es el que yo voy a comparar. En realidad lo está guardando en entrega final de CSV. Entonces lo que me tiene que entregar es el RMD. Esto si yo le corro el canit, me hace el rmarkdown. Y el archivo este que genera también me lo tienen que subir. Entonces van a subir un archivo CSV que va a tener solamente dos variables. Esperen que vamos a ver dónde está. OneDrive, DataScience, Edit 2021. Me tiene que haber generado el archivo. Esta vez que se llama entrega final grupo CSV. Acá va a decir entrega final, el nombre del grupo de ustedes, y el archivo que yo voy a ver es esto. ¿Ven? 1 y 0. 1 y 0 o 0 y 1, lo que fuera. Por acá dice todo 0 porque no lo terminé de ejecutar, ¿está bien? Pero acá básicamente va a decir para cada ID esto. Yo este archivo lo comparo con el real, que yo lo tengo, y ahí hago la tabla de confusión de lo que ustedes hacen contra lo real. Y le aplico la fórmula. ¿Está bien? O sea que básicamente lo que ustedes tienen que hacer es esto mismo que yo les muestro acá, nada más que van a hacer. Ustedes cargan todos sus paquetitos, hacen el sprint 1, el 2, el 3, el 4, el 5, corren los modelos que sean, combinan todos los modelos, de alguna forma arman un modelo que para mí, en este caso el modelo es un arbolito, que es este. Pero para ustedes van a hacer, no sé, digo cualquier cosa. El modelo es, corre el modelo, el árbol 1,
y me quedo solamente con los 1. Después corro el modelo 2 y me quedo solamente con los 1. Corro el modelo 3 y me quedo solamente con los 1 y después me fijo. Los que me dio 1 en todos los modelos le pongo 1, los que me dio más del 50% de unos le pongo 1 y a los otros le pongo 0. Bueno, eso después hay forma de clasificarlo. Conclusión, que ustedes van a llegar a un lugar donde van a decir, para cada ID, a este le pongo un 1 o un 0. O un true o un false, o un publicito o no publicito. ¿Bien? Generan el archivo que estaba por acá. Generan un archivo que va a tener espera. Acá. Genera un archivo que va a ser solamente el ID y publicidad, si publicito o no, o sea, sería el ID y la clase. Eso lo guardan en un archivo y suben al campus el RMD, el HTML y el CSV que generan ustedes. Yo lo que voy a hacer después es ejecutar el RMD en mi máquina y comparar si el archivo que me da es el mismo. ¿Está bien? Esta función, si quieren copiársela, que la función, esperen que se las paso si quieren. Paso por Esa básicamente lo que tienen que hacer es entrega final y el nombre del grupo, arman un data frame con las... Después ustedes corrijan el código, ¿no? Pero sería el ID que ustedes tengan y el publicidad y el race.csv es la forma de escribir un set de datos, escribirlo a un CSV y le ponen la dirección que ustedes quieran. ¿Se entiende lo que van a hacer ustedes, lo que tengo que hacer yo? Después. Una consulta. Entonces, o sea, la parte donde comparamos con el test sería en el predict. Después el árbol lo correríamos con todo el set de training entero, digamos. El set de test entero. No, ustedes hacen esto. Vamos de vuelta. Esperen, vamos acá. Un dibujito más rápido. Esto acá. Básicamente esto es así. Todo este set de datos, todo esto que está acá, ¿bien? Es el set de datos original. ¿Bien? Que tiene, si ustedes se fijan acá, serían, vamos a hacerlo así, vamos a limpiar todo. Aquí se me colgó todo. ¿Sigo online? Sí. Bien. El set de datos original es el train más el test. Que yo ya lo dividí. Entonces, ¿yo qué agarré? Había un set de datos original que era este. Este de este acá. ¿Yo qué hice? Lo partí. Lo dividí en training y en testing. ¿Qué hice con este de training? Se los di como estaba. ¿Está bien? A este de test, ¿qué hice? Le borré la variable de Henry y le agregué la variable ID. ¿Está bien? Pero el set de datos y los datos son iguales. ¿Cómo tomé esto? Lo tomé aleatorio. Corrí un aleatorio y dividí en, sería 80-20. Porque si son 2500, les quedaron 2000 de un lado y 500 de otro, corrí un 80-20. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, eso que está acá, ¿cuál sería? Este de acá es el de training y este es el de test. Bien, fíjense que tienen. El de training tiene 2000 observaciones de 17 variables y el de test tiene 500 observaciones de 17 variables, pero las 17 variables no son las mismas, porque esta de acá no tiene ID y tiene Henry, y esta no tiene ID, tiene ID y no tiene el Henry. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿yo qué quiero? Que a esta de test ustedes le agreguen acá atrás una columna, digamos, que me diga si la publicito o no la publicito.
Ese sería el trabajo, digamos, nada más que eso. Sí, está bien. Yo lo que iba, o sea, la pregunta era, viene en el código cuando nos vamos a meter. Nosotros ahora estamos ponerle validación cruzada sobre los 2000 datos. Bueno, Hacemos ahora unos viene modelos, eso. claro. Usted lo Cada que hace modelo nos va a ahora, tirar un vector, digamos, o un data frame chiquitito, con el sí, no de cada tema. sí, Eso después, nosotros, cuando metamos el test, digamos, el modelo, el código es el mismo, lo único que cambia es el predict, que en vez de poner al data frame, que estamos usando ahora como de validación, vamos a sí, usar el test que nos pasa a vos. exacto. Ustedes agarran este de training y lo laburan. Bien, la forma clásica que dice, divide en training y validación, entreno con esto, valido con esto, entreno con esto, valido con esto. El cross validation que dice, esto lo divido en varias partes y lo que hago las voy combinando y entreno y valido. Y corro todos los modelos que quieran. De todo esto, yo lo que voy a encontrar es un modelo. ¿Está bien? Vamos a suponer que hago un árbol solo. Yo agarro y vamos a hacer un árbol solo y lo hago sin tomar en cuenta el cross validation. Lo hago base. ¿Qué hago? Agarro todo este set de datos, lo divido, vamos a suponer como en este caso, no sé, esto debe ser un 70-30 más o menos. Sobre este 70 corro el modelo, con este valido, digo, el me dio bien, listo. Bueno, el árbol que yo encontré, cuando lo entrené con esto, se lo aplico a testing. Y ahí obtengo el resultado. Bien, genial. ¿Está? Nada más que eso es lo que tiene que hacer. Ni nada menos. Entonces ustedes acá, lo que van a poner después acá en el testing, van a decir, bueno, este vale 1, este vale 2, este vale 3. Ahora, ¿qué pueden hacer? Yo de esto me adelanto un poco, pero después la clase que viene lo vamos a ver un poco mejor. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Vamos a suponer. Tengo un dataset que tiene ID, vamos a poner el ID, más de 5 barras. Entonces, corro un modelo. El modelo 1. El modelo 1 me da así. Bien. Corro el modelo 2. El modelo 2 me da el modelo 3. Y así hasta el modelo N. 1, 0, 0. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la clase? ¿Está? Y bueno, ¿y ahí dónde viene? Bueno, por ejemplo, yo digo que voy a contar la cantidad de veces que clasificó. Vamos a contar... Bueno, sería más fácil sumar, ¿no? Sumo. Todo esto básicamente me va a sumar acá, los 1 y los 0 no. Entonces digo, es más, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a agregarle un 1 acá. Vamos a dejarlo así. Entonces yo voy a decir, bueno, yo me fijo, hago una combinación de modelos donde digo, voy a sumar o voy a contar, sería la cantidad de veces que el modelo me dio que publicito. Entonces, digo, si la combinación de todos los modelos me da que publicito si yo, acá vamos justo a correr 3 modelos. Entonces digo, si publicito en la mitad o más de los valores, le pongo 1. Y si publicito en menos, le pongo 0. ¿Está bien? Es una forma de decidir, que sería tipo por votación. Entonces, el de 1 sería acá, y acá voy a poner la clase predicha. Lo que digo, como yo digo la mitad, si es la mitad, más de la mitad lo hago, y si no, como acá tengo 3 modelos, la mitad sería 1,5. Como acá tengo 2 veces, este le voy a poner un 1, acá este le voy a poner un 1, acá le voy a poner 1, este le voy a poner un 0, este le voy a poner un 0. Listo, ¿qué le entrego a Nacho? Le entrego un archivo que dice ID clase. ¿Ah? Esto es lo que entrego. ¿Entendió? Ahora, vamos a suponer que ¿qué puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas, puedo mover más modelos. Ahora, digo, mira, este método es muy lindo, pero vamos a suponer que tengo los mismos modelos y digo, bueno, ¿cuánto tiene la cura en sí?
y este me da, el accuracy me da 0,95, y este me da 0,85, y este me da 0,7. Bueno, lo que voy a hacer acá es, no voy a poner la suma o a contar la cantidad de todo, sino lo que voy a hacer es voy a multiplicar. Voy a hacer una suma producto. Estoy inventando cosas, ¿eh? Sí, todas estas igual existen, pero una suma producto de esto por el valor de la accuracy. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si me da 1, ¿bien? Si me da, este lo vamos a fijar. Si me da 0 en un modelo de 0,95, me queda en 0, pero si me da 1 en un modelo de 0,95, significa que me dio 1 con un modelo que era muy bueno. Y en este de acá me dio 0 con un modelo que no era tan bueno. Entonces voy ponderando, no solamente tengo en cuenta si el modelo me dijo si era un 1 o un 0, sino que aparte estoy teniendo en cuenta si el accuracy era bueno o no. Entonces ya sé que si hay unos mejores que otros. Unos me refiero a no modelos, sino que hay números 1 o clasificaciones de publicidad que son mejores que otras. ¿Por qué? Porque vienen de un modelo donde su accuracy me dio que era mejor. Entonces acá que tomo el valor y digo, bueno, el valor que tomo acá para decir si le pongo un 1, digo, tomo el mismo criterio. Si están más de 1,5, lo tomo que va a estar bien, y si están menos de 1,5, lo tomo mal. Entonces, este estaría un 1, acá me quedaría un 1, acá me quedaría un 1, que un 0 y un 0. Bueno, en este caso me da igual. Si yo hubiera tomado otro tipo de criterio, por ahí cambiaba distinto. Bueno, ¿ves? Son formas de combinar los modelos que me dieron el mismo resultado, pero forma de combinarlos. Otra, ¿cuál puede ser? Vamos a suponer que en vez de la accuracy, yo digo, ve, ¿cuánto me da el valor, la ganancia del modelo? ¿Se acuerdan que ustedes podían calcular la cantidad de dólares que ganaban en función de cómo caían en la tabla de contingencia? ¿Eso lo vieron? Sí, sí, sí. Bien, entonces yo digo, este me da una ganancia de $1.300, este me da una ganancia de $1.500 y este me da una ganancia de $1.000. Entonces, en vez de ahora multiplicar por la accuracy, voy a multiplicar por la ganancia. Por ejemplo, una suma producto por la ganancia. Entonces digo, a cada valor, si lo publicito o no lo multiplico por la accuracy, porque fíjense que en este caso me dio mejor accuracy, pero me dio menor ganancia. ¿Por qué? Porque acá, si bien clasificaba mejor, le erraba más en los que a mí me jugaban en contra. Esto pasa en un modelo donde yo hubiera tenido costo-oportunidad. Ustedes no lo van a notar tanta esa diferencia porque no tienen costo-oportunidad, pero yo acá puede ser que clasifique menos instancias bien y sin embargo gane más plata. ¿Por qué? Porque las que le erro son las que no me cuestan plata y acá le erro menos, pero cada vez que le erro las que a mí me cuestan plata. Entonces guarda con eso, porque puede tener mejor accuracy, pero puede tener peor ganancia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, hagamos una cosa. Clasifico tomando en cuenta solamente si clasifica bien o mal. Clasifico teniendo en cuenta el promedio de los accuracy. Clasifico otro modelo teniendo en cuenta la ganancia del modelo. Y como no estoy contento con eso, es más, esperen que se lo voy a hacer para que lo vean, así se las termina de complicar bien complicada. Que la ganancia esta. Y acá me quedo fijado arriba. Entonces acá digo, si gano más de 2.000, vamos a ponerle, si gano más de, vamos a poner más de 3.000, le digo que está bueno y si no, no. Entonces acá le voy a poner que este es un 0, que este es un 0, este es un 1, este es un 0 y este es un 0. ¿Está bien? Acá la accuracy vamos a poner si me da más de, para que queden distintos. 1,5, 1,8, 2,5, 0,7. Si da más de 2. O sea, si da más de 2, acá me quedaría, este es un 0, acá sería 0, acá sería un 1, no más de 1,8, a cual así me queda justito. Fíjense que utilizando todos los modelos, ¿bien? Bien, es más,
hace esto sería combinación de los modelos 1. Acá tendría... ¿Qué le vas a acordar esto? AOP. Yo tengo una consulta. Y más, digo esto, y como yo encima soy re heavy, re jodido, como diría Coso, pues la clase que le voy a poner al final va a ser la combinación de los modelos. Y así puedo hacer lo que se me antoje. La idea cuál es, que cada instancia, al fin y al cabo, sea por un modelo simple, por una combinación de modelos o por una combinación de modelos, llegue a tener un 1 o un 0. Ahora, ¿cómo hago esto? Y corro distintos modelos, que los distintos modelos tengan distintos parámetros, que me puedan captar distintas cosas, lo combino comparado con la accuracy, lo combino comparando con la ganancia, hago una votación, hago un bootstrapping, hago lo que quiera, hasta que llego a una forma donde digo, bueno, a este le va a quedar un 1, este un 0, este un 1, este un 1 y este un 0. Y esta es la clasificación final que yo hago. Nacho, te hago una consulta. Nosotros cuando aplicamos los árboles, en ningún momento obtenemos un listado. No sé cómo hiciste vos en el código que estabas mostrando hoy, pero digamos, sí obtenemos una accuracy, sí obtenemos datos sobre el modelo, pero no tenemos un listado que dice este sí, este no. O sea, no vemos cuáles son las canciones que está, digamos, sobre qué datos está prediciendo y cuál es el resultado. Mira. Corro el modelo. Bien. Para que acá no lo corrí. De vuelta. Cuando vos obtenés el modelo. Acá te lo corrí. Acá. Cuando vos ejecutás el modelo. Vamos a ejecutar solo el modelo. ¿Cómo calculas la matriz de confusión? Con una fórmula. ¿Y la fórmula que tiene en cuenta? ¿Cuál era el valor original y cuál es el valor predicho? Sí. ¿Está bien? Vos acá. Espérate que cuente dónde está. Porque digo, para empezar a jugar con los modelos, con los resultados, yo me imagino que tengo que obtener, no sé, hice 4 modelos, bueno, 4 variables, modelo 1, 2, 3, 4, como hiciste ahí, en el que tenga 2000 datos y que tenga el resultado, la salida sea ceros o unos. Exacto. ¿Necesita o no? Bien, ya, ahora, yo te hago así. Idea. Acá ejecuto el modelo. ¿Está bien? Y acá obtengo el modelo. Cuando yo hago la predicción, bien, le digo, el modelo es este, el set de datos es esto, entonces genero, fíjate, que el pred árbol, que es lo que me da acá, yo la predicción se le asigna una variable, que se llama pred árbol. ¿Y qué es pred árbol? Para que lo vamos a ejecutar. Está bien, ceros y unos. Exacto. El árbol le dice para cada uno, ¿ves? Acá está. Para lo que vas a ver, sí. Para cada uno te dice si es un 0 o un 1. ¿Y qué dice acá? Con un cbind lo metí. Fíjate que validación edic. ¿Dónde está? Validación edic tiene 500 observaciones, 18 variables. Que es la que dice publicidad. Cuando yo le ejecuto el cbind, ahora tiene validación edic, tiene 19 variables y la variable número 19, que es la predicción del árbol. Y acá tengo lo que tenía realmente y lo que me predijo el árbol. Y después lo que voy a hacer cuando voy a hacer la matriz de confusión, que le decís, poneme esta contra esta y haceme la tablita, que es lo que está haciendo acá. La matriz de confusión, que está acá, me dice la validación edic de la predicción del árbol versus la publicidad que yo tenía original. Entonces vos podés correr el árbol 1, le agregás, es más, acuérdense que cuando yo agrego con el cbind,
lo que me toma como nombre de la variable es la variable que yo pongo acá. ¿Está bien? O sea, ese bind lo que hace, dice, al dataset validación edic, agregarle una columna que se llame predicción árbol, y esa predicción árbol tiene los datos que tiene adentro. Si yo este de acá, en vez de llamarlo predicción árbol, le pongo modelo 1, ¿está bien? Vamos a hacerlo. Le pongo modelo 1, me vamos a poner, sí, modelo 1. Ese, y acá le pongo agregarle modelo 1. Yo lo cargué de acá, me agregó otra columna nueva que se llama modelo 1. Entonces yo podría crear un árbol y ponerle modelo 1, otro árbol modelo 2, otro árbol modelo 3, y después toda esta serie de modelos es lo que yo le marqué acá. Sería esto, modelo 1, modelo 2, ¿está bien? ¿Entendiste? Sí. La salida de cualquier modelo tiene dos cosas. Por un lado tiene el modelo. Bien, esto acá está, con el repar yo obtengo el modelo. ¿Y qué tiene el modelo? El modelo me dice cuáles son todos los parámetros, cómo está hecho. Bueno, depende de si corres un árbol, una repar, si corres un lo que sea. Te dice cuáles son las características del modelo. Cuando vos predecís sobre ese modelo, lo que te dice es para cada instancia cuál es el valor predicho. Y ese valor predicho es el valor que vos vas a utilizar después para comparar acá, el valor predecido. Entonces voy a decir, este es el valor que yo tenía y este es el valor predecido. ¿Cuál es la diferencia cuando vos corras el último de test? Que vos no tenés este. O sea, vos vas a tener, agarro el set de datos, en el caso del final, agarro el árbol, hago el árbol, corro sobre el modelo de testeo, corro el árbol, al árbol se lo meto a predicho, lo que me da modelo 1 lo agrego como columna y ya está, no puedo hacer tabla de materia de confusión porque ustedes no tienen cuál es el verdadero 0 o 1 que tiene cada instancia. ¿Está bien? ¿No podés hacer un promedio de distintos modelos ahí? Sí, acá yo puedo hacer por eso, tío, yo puedo hacer lo que quiera. Lo que ustedes no tienen es cuando ustedes van a ejecutar un árbol sobre training, ¿está bien? O sea, lo que ustedes hacen es un árbol sobre training, lo validan, hacen los modelos, validan. Una vez que tienen el modelo listo, no lo ejecutan sobre training, lo ejecutan, el mismo modelo que ejecutaron sobre training, ahora lo van a ejecutar sobre el de testing. Pero ustedes al de testing no conocen la clase, con lo cual lo único que van a hacer es ejecutar el modelo, tomar el resultado y chau. No pueden hacer más. Ahora, sí lo que pueden hacer es, sobre el de testing, ejecutarle muchos modelos y después encontrar la combinación de todos esos modelos. Pero todo eso ustedes ya lo probaron en test. O sea, esto que está acá, ustedes lo hacen sobre training. Dice, tomo esto, hago esto y prueban. A ver, che, qué también me da, hace la matriz de confusión, ganás y demás. Cuando ustedes dicen, che, este es el modelo mío, el modelo final es correr estos tres modelos, esos tres modelos, combinarlo de distintas formas y encontrar una combinación de modelos que me va a decir si es un 0 o un 1, listo. Ahora, meto el C de test, tiene que pasar por todos los modelos, hacer todas las combinaciones y tirarme un 0 o un 1. Lo único que no van a poder hacer en todo ese proceso es la matriz de confusión, porque ustedes no conocen los verdaderos valores. Pero todo el resto sí lo pueden hacer. Ahora, si ustedes al de training le van a ejecutar el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3, vamos a quedarnos con solamente que van a ser 3 modelos, por ejemplo, y lo van a clasificar. O sea, vamos a hacer así. Vamos a suponer que se quedan con esto. Dice, corre el modelo 1, corre el modelo 2, corre el modelo 3. Y me voy a quedar con la suma. Eso va a ser todo lo que voy a trabajar. Listo, ahora agarro ya lo probé, me da bien, me da perfecto, pues obtengo una buena ganancia, listo. Ya ese es mi modelo, listo. Entonces ahora agarro el de testing y le corro el modelo 1 tal cual se lo corría al de training y va a obtener un resultado. El modelo 2 tal cual se lo corría al de training. El modelo 3 tal cual se lo corría al de training. Hago exactamente la misma combinación y llego así cada instancia, toco un 1 o un 0. Y eso me lo mandan. No pueden validarlo porque no tienen contra qué validarlo. ¿Está? Pero ejecutaron exactamente los mismos modelos que ya probaron, ajustaron y armaron arriba, lo ejecutan exactamente igual acá. Por eso le digo, si esto estaba corrido sobre una variable que era transformada,
en este dataset también tiene que transformarla para que el modelo corra. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Sí, sí. Sí, creo que está clara la idea. Listo, ya está. Bueno, no me molesten más. Vengan, consulten ustedes. Total, esto lo volvemos a discutir la semana que viene. Y la otra. Tenemos tiempo para que lo entiendan. Yo lo que quiero que entiendan por ahora es cómo aplicar los modelos. ¿Está bien? Cómo aplicar las redes neuronales, qué es lo que tienen que entregar ahora. Después lo que tienen que entregar después es más de lo mismo. ¿Está bien? Y esto lo podemos seguir. Tenemos tres días más para seguir discutiéndolo, para seguir explicándolo si alguno no lo entiende. ¿Está bien? Pero siempre la cosa, ¿cuál es? Toma un set de datos. Bien, lo que van a tener en la vida, ustedes para que lo vean, para que vean esto en la vida real. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Esperen que vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Esto en la vida real funciona así. Esto es lo que ustedes tienen. En realidad, en la vida real, funciona así. ¿Está bien? Ustedes, vamos a suponer, son ingenieros industriales que les gusta trabajar en ciencia de datos, lo llama la empresa Cuchuflito Mar del Plata y le dice, che, yo quiero saber, quiero hacer una campaña de marketing, quiero trabajar con mis clientes, quiero hacer lo que quiera y quiero ver a qué clientes me conviene a mí ofrecerle un descuento, a qué clientes no, quiero analizar y que vos me digas, decime vos, que soy el especialista en Data Science, decime vos a ver qué hago. Entonces, yo le voy a decir, bueno, ¿qué datos tenés? Entonces agarra al tipo, o el gerente, la gerenta, o quien sea, y me dice, mira, toma, tengo todo esto, es más, te doy la clave, acceder a la base de datos y bajar el dato que vos quieras. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro, me meto, y me bajo este set de datos. Hermoso que tengo acá. Ahí empiezo a trabajar. No, acá no tengo testing, train, no tengo nada. ¿Está bien? Vamos a suponer que lo que me pide el cliente es, mira, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, hay clientes que van cayendo nuevos a mi sistema. Entonces yo lo que quiero saber si va a ser un gran cliente o un cliente más chico, si va a ser confiable, si no va a ser confiable, bueno, ese tipo de cosas. Entonces yo ¿qué hago? Con los datos que yo tengo, voy a empezar a estudiar este modelo. Por ahí tengo datos clasificados, que va a decir, che, mirá, este cliente es bueno, este cliente no, este a veces paga, este a veces no. O capaz que tengo solamente datos de los pedidos que hace, no sé, qué sé yo, puede tener los datos que a ustedes se les ocurran. Generalmente para llegar al set de datos que ustedes tienen, se llega a través de múltiples cosas. Por ejemplo, bajé la tabla de clientes, bajé en el WMS los datos de logística, bajé de la parte de contable, del RP, bajé la parte de comportamiento del cliente. Al cliente lo tengo en Instagram, entonces también me bajo en Instagram a ver si publicita o no publicita, no sé, de muchos lugares pueden traer información y además les el dato que ustedes quieren. Entonces dice, bueno, empecemos a sacarle datos a este set de datos, que era lo que le decíamos al principio. Hay que torturar los datos hasta que hablen. ¿Bien? Hay dos formas de torturarlo. Una es torturarlo a través de los algoritmos supervisados y otro a través de los algoritmos no supervisados. Si yo estoy buscando algo en particular, puedo definir una clase y trabajar con algoritmos supervisados que me digan, tratar de encontrar cómo predecir esa clase. Si yo no tengo ninguna clase y quiero encontrar comportamiento en general, no me queda otra que trabajar con algoritmos no supervisados y empezar a hacer clustering, cada vecino más cercano, no sé, otras técnicas que no son lo mismo, y decirle a ese dato, hablame, decime algo. ¿Cómo te entiendo? Contame de qué tenés ahí adentro. Eso es lo que yo quiero saber. Una vez que yo tengo eso, yo entonces, ¿cómo lo trabajo esto? Bueno, lo que nosotros hacemos, agarramos y lo vamos a trabajar con distintas técnicas, pero básicamente lo que vamos a hacer es trabajar esto. Lo vamos a dividir en test y en training, vamos a aplicar modelos, vamos a ver si los modelos que aplicamos, todo esto funciona con datos viejos, con datos que yo ya tengo en lo que se llama a veces el data lake, el lago de datos. Tengo un montón de datos ahí guardados, inclusive pueden ser hasta datos que van entrando en el momento, o podría trabajarlo con datos que van entrando, pero yo estoy trabajando con datos que ya tengo y quiero obtener información. Una vez que yo tengo todo esto, armo mi modelo y entreno mi modelo.
¿Mi modelo cuál va a ser? Yo de todo esto voy a encontrar un modelito, ¿bien? Que va a ser una cajita negra. Adentro de esta caja negra que voy a tener un montón de cosas. Que puede ser un modelo, una combinación de modelos, lo que ustedes quieran. La cuestión es que este modelo me va a permitir que yo acá ponga una entrada y acá tenga una salida. Y vamos a suponer que yo hago un modelo de clasificación y yo lo que voy a obtener son dos posibles respuestas, que es paga, no paga, por ejemplo. Si un cliente que es bueno pagando y otro cliente que no, que toca hacerle mucha gestión porque siempre le toca andar corriendo para que me pague. Entonces yo quiero saber, tratar de gastar mi tiempo en los que no pagan para tratar de cobrarle y no perder tiempo con los que pagan. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En función de todo esto que yo entrené, todos los modelos, armé esta cajita negra. Ahora, va a venir un cliente nuevo. Hola, soy José. ¿Listo? Entonces, a José, ¿qué hago? Lo meto a mi cajita negra y me va a decir, José paga o José no paga. Yo a José nunca lo vi en mi vida. ¿Está bien? Pero yo obtengo que el comportamiento de todos mis clientes lo obtengo con todo esto para que cuando venga José y después va a venir Pedro, entonces cuando venga Pedro, ¿qué hago? Digo, Pedro, che, metete la cajita y Pedro, vamos a suponer, paga, no paga. Y José paga. Y después viene Nacho y Nacho no paga. Y así voy clasificando a mis clientes. Eso es cómo funciona un sistema de data mining. ¿Cómo lo representamos nosotros en la materia? José, Pedro y Nacho, ¿dónde estarían? En el set de test. En el set de testeo. O sea, esto que está acá, en realidad, son los clientes que van a venir después. Yo lo que hago es, con los datos que yo tengo y utilizando los modelos que yo necesito, voy a armar mi modelo clasificador, mi caja negra, lo que fuera. ¿Para qué? Para que cuando vayan llegando todos estos, bueno, yo le voy a decir, este va a ser así y este va a ser de esta forma. Eso es un modelo de clasificación que es lo que estamos armando nosotros. Hoy nosotros, ¿cómo lo hacemos? Yo te doy un montón de datos, de todo ese montón de datos yo me saqué algunos, porque aparte, ¿quién me garantiza que José, Pedro y Nacho tienen el mismo comportamiento que todos los que estaban acá adentro? ¿Quién me garantiza? No, pero nada te lo va a garantizar, 100%. Nadie. ¿Saben quién? Si yo le tengo que decir poco académicamente, Magoya me lo va a clasificar eso. Yo no puedo de ninguna forma, digamos, asegurar que los clientes futuros van a ser igual que esto. No sé si alguna vez alguno de ustedes invirtió en un fondo de inversión, por ejemplo, o miró alguna curva de rendimiento o algo así. En criptomonedas, si sirve. Sí, crédito, lo que fuera. Bueno, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Cuál es la primera leyenda que te dice cuando vas a invertir en tipos de activos financieros de tasa no fija? Que no ponga más dinero del que estás dispuesto a perder. Sí, pero aparte, sobre el rendimiento. Que es una estimación en base a... Que rendimientos pasados no garantizan de ninguna forma rendimientos futuros. O sea, que el mercado se haya comportado de una forma en el pasado no garantiza de ninguna forma que se comporte igual en el futuro. Acá es exactamente lo mismo. Que yo haya entrenado con un modelo y haga todo esto no significa que los clientes nuevos que van a venir se van a comportar exactamente igual que los anteriores. Ahora, lo que yo supongo es que si hago un buen análisis y demás y obtengo características, es muy raro que los clientes nuevos sean muy distintos de los clientes anteriores, salvo que yo haya hecho un cambio en la estrategia de captar clientes. Vamos a suponer, si yo vendo a clientes exclusivamente por Mercado Libre, probablemente todos los clientes que se acerquen a mí entran por un mismo perfil, son clientes de una determinada edad, tienen más o menos el mismo comportamiento, entonces yo podría decir que más o menos los clientes nuevos que van a venir van a tener un comportamiento similar. Ahora, más o menos un comportamiento similar. Por eso les decía, si ustedes cuando hacen de training a validación, así me deja escribir, si de acá, cuando hacen training y van a validación, tienen una accuracy de 0.90, probablemente cuando de training pasen a testing, tengan una accuracy del 0.80. ¿Por qué? Lo que yo les decía, rendimientos pasados no me aseguran rendimientos futuros.
probablemente los clientes estos que vengan acá, José, Pedro y Nacho, no sean exactamente igual que lo que yo tenía antes y probablemente el rendimiento de mi modelo sea un poco peor de lo que yo lo logré entrenar. Ahora, ¿y cuánto dura este modelo? Y dura mientras yo ¿qué voy haciendo? Cada vez que entra un cliente nuevo, voy diciendo, che, a ver, ¿lo clasificó bien o mal? ¿Mi modelo funciona o funciona? Cuando veo que el rendimiento del modelo va cayendo, digo, muchachos, reentrenemos el modelo porque, primero, ya tengo clientes nuevos. Metamos esos clientes nuevos adentro del set de training, volvamos a reentrenar los modelos, busquemos si la misma técnica sirve o no, encontremos otro modelo y empecemos a utilizarlo de vuelta. Y otra forma, si no, ¿cuándo sería? Una forma es por envejecimiento del modelo, o sea, van entrando más datos y los datos pueden ir variando en el tiempo, con lo cual eso podría ser... Uy, ¿cómo está en el WhatsApp hoy? Eso podría ser que... como es que no que mi modelo perdía rendimiento. Ahora, ¿en qué otro momento mi modelo puede perder rendimiento? O sea, se me ocurre que uno es un cambio más gradual y puede ser un cambio radical. Sí, Bueno, un cambio. ¿como cuál? Sí, un cambio en alguna estrategia que haga Un cambio de empresa. estrategia. Yo dije vendía por Mercado Libre. Ahora agarré y en vez de vender por Mercado Libre, agregué un canal de venta que es a través de Instagram. Entonces, probablemente a través de Instagram me entre otro perfil de gente. De hecho, ustedes, no sé si ustedes saben, pero por ahí algunos que acá son consejeros y demás, cuando nosotros contactamos cuando desde el departamento, desde la universidad, queremos contactar a los graduados. ¿A través de qué medio los contactamos? LinkedIn. ¿Qué más? La misma base de datos de la facultad. Si son egresados hasta antes del 2010, probablemente los contactemos por mail, porque es la forma más segura. Si los contactamos a partir del 2010 hasta el 2015, probablemente la mejor forma sea por Facebook, porque ya no le dan tanta bola al mail, le dan más bola al Facebook. Y probablemente si quisiéramos contactar gente del 2015 en adelante, los contactemos por Instagram también. O sea, en función de cómo va cambiando la edad de la gente, en un momento el furor era el mail, en otro momento el furor era Facebook, en otro momento el furor era Instagram, no sé, calculo que ustedes los contactaremos por TikTok, qué sé yo, no sé. Pero como a medida que va cambiando también el tiempo, va cambiando la forma en que la gente se comunica o la red social a la que le da más bolilla o lo que fuera. Entonces también van cambiando, eso también es un cambio de estrategia. ¿Está bien? Y bueno, LinkedIn ahora se ha puesto más también más de moda, pero mucha gente no usaba LinkedIn. No le daba tanta bolilla, no era una red social muy, muy utilizada antes. Entonces van cambiando los tiempos, van cambiando la estrategia, va cambiando la gente, van cambiando los medios. Bueno, en función de eso, uno va adaptando el modelo para buscar ese tipo de cosas. ¿Se entiende más o menos cuál es? Y esto, básicamente, es el data science. Es analizar los datos, encontrar un modelo, que ese modelo me permita a mí, bueno, en este caso, clasificar o tomar algún tipo de acción. Esto puede ser, mira, si yo sé que la persona está en le gusta tales cosas, bueno, ofrecerle publicidad de tal cosa. Por ejemplo, eso es un modelo. Esto se puede hacer en tiempo real o se puede hacer analizando, muchas veces el set de training puede ser en un data lake donde yo tengo datos juntados que junté durante el último año y analizo a ver qué pasó el último año y cuando ustedes bueno, la clásica que se dice que nos escucha por el teléfono, que si vos estás navegando y pones que buscar un vuelo a algún lado y te empieza a llover oferta y demás, bueno, eso puede estar escuchando en línea y prácticamente están escuchando a vos, no a todo el mundo. O sea, están viendo vos, ya tiene algún modelo que te clasificó a vos como probable comprador de viaje o probable comprador de zapatilla o probable lo que fuera, entonces cada vez que vos entras a un lugar y te identifican, dice, che, a este lo tenemos clasificado como un buen comprador de zapatillas. Bueno, mandar una publicidad de zapatillas. Y eso se llama publicidad programática. Y eso se hace prácticamente online. ¿Bien? Te hago una pregunta, Nacho, pero Sí. nada,
nada que ver con lo que estabas hablando. No hay problema. Sí, igual yo ya está, no hablo más. Ahora pregunten ustedes sobre lo que están viendo los modelos y demás, y dale, lo que vos quieras. Sí, es más que nada, si cuando lo entregamos hace falta ponerle describir todo el árbol, tipo explicar, no sé, esto representa el 33% de los datos sí, el 70% no, y sí, ¿En el Sprint 4 o el 5? en el que tenemos que entregar ahora el 4. El 4. Lo que yo quiero que hagan ahora es ejecuten un par de. Háganlo como hasta ahora. Hagan una introducción de qué es lo que quieren hacer, lo que están haciendo la evaluación de un set de datos para ver si lo pueden clasificar. Entonces, vayan poniendo los modelos y analicen los modelos. Corrimos este modelo con tal y tal cosa, entonces, como nos da este valor, tratamos de hacerle un pre-pruning o un post-pruning, o le hicimos esto, le hicimos lo otro, y traten de ver cómo trabajaría en ese árbol explicando qué es lo que van haciendo. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Con una red neuronal, bueno, agarran una red neuronal, pónganle más capa oculta, menos capa oculta, más neurona, menos neurona, tóquenlo hasta que encuentren un modelo más o menos, calculen la accuracy, calculen alguna curva ROC y demás, hagan algún modelo con cross validation, y eso es lo que tienen que hacer ahora. Pero expliquen lo que hacen. Claro, pero no hace falta explicar cada nodo del árbol, tipo que representa eso. No. Más que nada es corran el árbol, por ejemplo, que el árbol la forma es lo más, digamos, es lo más fácil de ver, digamos, corren el árbol, no me interesa que clasifiquen en cada cosa así, pero sí que me digan, mirá, el árbol es bueno, el árbol es malo, clasifica más o menos tanto, clasifica esto, o sea, que interpreten lo que van viendo del árbol. Si corren 3 modelos, bueno, ¿cuál es el mejor modelo y por qué? Bien. ¿Y alguien está haciendo la evaluación económica? Nosotras sí. Bien. ¿Cuánta plata van ganando? No vamos a revelar esos datos. No, ¿cuánta plata? No me digan o sea, no importa Depende del árbol, depende. Pero bueno, algunos pero- más de 1500, otros menos de 1500. ¿Tienen de menos de 1500? Los primeros. ¿Y ya lograron pasarlo a 1500? Sí. Vamos todavía. ¿A cuánto? Pará, vamos a hacer una cuenta. ¿Cuánto es el mínimo que obtuvieron? 840, 760 por ahí. No, pero ahí había una cosa bastante más. Ah, sí. Desde que lograron estabilizarlo, digamos. ¿Cuáles son los valores mínimos que obtuvieron? Más o menos. 1200 era Pili. Sí, más o menos. 1200. ¿Y el mejor valor? Dale, confiesen. Que le diga a Valen, que lo encontró yo. Era 2100 y pico. A mí sí, vamos a ponerle. Sí. Bueno, ahora, fíjense que tienen 900 de diferencia. ¿Bien? Es un montón. Quiere decir que puede ser que ustedes cuando metan el valor, lo que deberían estabilizar es que su valor mínimo nunca baje de por lo menos 1600, 1700. ¿Está bien? Si ustedes logran modelos que siempre están arriba de los 1700, sabés que tenés 200 de margen para no caerte de los 1500. Eso también lo van a ver entre el máximo y el mínimo. Bueno, después entran en el lado de demás. Pero lograron más o menos hacer modelos que sean más estables, o sea, que la variación no sea tanto. Bueno. ¿Alguien más Sí, encontró? o sea, no todos están en los 2100. Fue uno ahí. Está bien, uno, el máximo. Bien. Generalmente lo que uno hace es como cuando hace el promedio, hace lo que llama ¿sabe lo que es la media alfapodada? O la media truncada. ¿La conocen? ¿Nadie conoce la media alfa truncada? Capaz cuando la haces te decimos que sí, pero por ese nombre no me suena. La media alfa truncada o alfa podada, o la media podada también se la conoce, es cuando yo tomo, pero saben que muchas veces lo que uno toma es cuando toma los promedios, no toma el mayor ni el menor. Ni el mayor valor ni el menor y promedia el resto. Porque se supone que los dos valores más extremos, medio que los considera un outlier, digamos, y no los tiene en cuenta, ni el mejor ni el peor. Bueno, en la alfa poda lo que uno dice es qué porcentaje de poda tomo sobre los parámetros. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, no tomo ni el 5% de los más bajos ni el 5% de los más altos. Entonces ahí hago un promedio del 90% de los valores centrales. Digamos, eso se llama una alfa podada
que la puedo en el 5% en cada cola. Tiene otro nombre, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Vendría a ser como que, digamos, como un análisis de outlier, lo que hacíamos con el boxplot, ponele, que saco los valores que me quedan por fuera y hago el promedio con. Claro, la media truncada, está bien, es la más. Bueno, acá está justo en cosa, a ver si está la fórmula, no. Claro. Yo la conocía como alfa podadas y media truncada. A ver, una imagen que esté la fórmula más rápida. Creo que hay un ejemplo. ¿Ves? La media recortada, o media recortada, a veces se conoce. Se pone así, como X20. Entonces lo que tomo es los valores y no tomo ni el 20% de los valores a la izquierda y el 20% de los valores a la derecha. Eso es lo que hace la media truncada. Bueno, una cosa que pueden evaluar ustedes es no tomar ni los peores árboles ni los mejores árboles, porque ese 2100 probablemente fue un valor muy extremo que es muy difícil de mantener, y también el que les dio muy, muy bajo también es difícil de mantener. Ustedes solamente están corriendo modelos simples, ¿no? O sea, un modelo, evaluando un solo modelo. Sí. Bien. Y te hago una pregunta, porque capaz nos estamos haciendo las cancheras, pero está mal lo Sí, que hacemos. a ver si es lo que yo le iba a explicar ahora. No, nosotros, por ejemplo, usamos el paquete Caret y ahí se usa todo el dataset, o sea, usás el TrainEDIC entero porque haces el cross-validation. Entonces después está la matriz con todos los datos, lo que hacíamos era como hacer un porcentaje y multiplicarlo por los 500 datos que íbamos a tener después. El tema es el siguiente, eso justo le iba a decir ahora. Ustedes lo que tienen es, a ver si acá estaba la matriz de confusión. No, bueno, no la veo. Bueno, pues la borré. El tema es el siguiente. Ustedes acuérdense que tienen en el test, acá, tienen 500 observaciones. ¿Está bien? Y el valor de los 1500 está contado sobre 500 observaciones. Entonces, para que a ustedes les funcione, o sea, el accuracy les dice una cosa, la curva ROI les dice otra. Si ustedes quieren comparar costos, tienen que asegurarse de clasificar 500 observaciones. ¿Está? Si no, no pueden comparar los costos. ¿Usted? ¿No podemos dividir por 4 y listo? ¿Cómo? Si dividís por 4 o sea, nosotros estamos haciendo el cálculo económico con la matriz de confusión entera y después lo dividís por 4. A ver, en Claro, realidad, Sé que es muy cutre, pero. no, busquen la forma que quieran, pero ustedes acuérdense que para comparar, comparan 1 a 1. Si este está bien, gano plata; si este está mal, pierdo plata o no gano nada, digamos, según cómo armen la cuenta. Ahora, tengan en cuenta que para saber si llegan o no a los 1500, tienen que clasificar sobre las 500 instancias que tienen que clasificar, ahí tienen que ganar la plata. Entonces, lo ideal es comparar siempre de 500, o sea, el set de training, divídanlo en 75-25. Porque ustedes lo dividen 75-25, siempre están trabajando con 75% que son 1500 datos de entrenamiento y 500 datos para tomar el valor. O sea, para hacer el cálculo de plata, asegúrense de tener 500. Si ustedes van a tener solamente 250, lo que pueden decir es que el set de datos va a cumplir o sea, si clasifican 250, ganarían el doble, digamos, de lo que sacó el modelo, y si clasifican 1000, ganarían la mitad. ¿Vos querés decir eso? Sí, en realidad tipo al revés. Cuando hacemos validación cruzada estamos metiendo los 2000. Entonces, después te tira la matriz de confusión por las 2000. Nosotros lo que hacemos es dividimos por 4 eso. Y en realidad lo multiplicás, está bien, por 0.25, está bien. Bien. Pero lo ideal es calcularlo 1 a 1. Igual está bien, o sea, la estrategia que ustedes usen está bien. Pero acuérdense que con el tema de plata, que ahí la matriz de confusión no ganan en las 4 cuadrantes. ¿Está bien? Entonces tienen que jugar más que con los cuadrantes más que con el accuracy, tienen que jugar con los distintos tipos de roles para saber si ganan o pierden plata. O sea, con determinados valores de la matriz. Por eso que acuérdense, que tengo un buen accuracy no significa que ganen plata.
Entonces siempre comparen los modelos por la plata que ganan, por la accuracy que tienen y demás. Entonces van a obtener distinta información. Porque al fin y al cabo, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Por plata. Por plata. Como toda la vida. Ya se van a enterar. Todo esto se hace por plata. Para ganar plata. Entonces lo que yo quiero hacer es ganar lo más posible. Y en otros casos se hace para perder lo menos posible. Esos son los modelos de riesgo. Los modelos de riesgo, uno lo que trata es de minimizar los riesgos, o sea, de tratar de perder lo menos posible. Ganar uno ya gana, lo que quiere es no perder, no sé, por ejemplo, en un set de datos bancario, el 2-3% de los clientes pueden ser deudores o incobrables. Bueno, la idea cuál es bajar la cantidad de incobrables. O sea, es no perder plata. Pero bueno, vayan, después van a ver que cuando veamos los métodos de boosting y demás, por ahí van a poder hacer otras cosas más. Pero básicamente, lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer al final es, ustedes me van a entregar esto, yo voy a decir, bueno, lo real es esto. Entonces acá le voy a decir, bueno, ganó plata, perdió plata, ganó nada, y sumo. Y esa es la plata que ganaron. Nacho, te hago una pregunta sobre esto último. Sí. En el caso de cuando usamos cross-validation, que no tenemos un set para entrenar fijo, sino que lo vas variando, entonces a la hora de hacer la matriz de confusión, al final no es que tenés unos 500 valores que usaste para testear. Nosotros lo que habíamos hecho es, bueno, ponemos todo y que nos daba los 2000 y bueno, después calculamos en porcentaje de los 2000 cuánto quedaban cuál cuadrante y bueno, en base a eso podíamos calcular un costo. Sí. Porque si no, no sabíamos cómo... Sí. Si no era poner un test cualquiera, pero no era como había funcionado el método, digamos. Claro. No. Siempre se valida sobre las instancias clasificadas. O sea que sí, si en ese caso vos utilizas y clasificás todas, pues lo que tenés que hacer es tomar se toma así el porcentaje. Habría otro método que es tomar aleatoriamente una muestra y ver cómo te da esa muestra. Por ejemplo. Claro, hacer como un test de 500 aleatorio y meterlo en esa predicción y que te haga la matriz en base a eso. Exacto. Bien. Esa podría ser, por ejemplo, podrías dividirlo en 4 o 5 binding, digamos, y evaluar los 5 aleatorios a ver cómo te hubieran dado si hubieran sido esos los valores reales. Entonces puedes también encontrar una precisión de modelos, por ejemplo. Bien, buenísimo. Gracias. Ahí inventen, prueben, a ver qué pueden encontrar. Pero la idea es tratar de ajustar los modelos de forma, ya digo, busquen, también acá la idea es después que puedan hacer, digamos, bueno, clasifico, entonces esa clasificación la testeo hago gráficos y me fijo a ver, cómo clasifica respecto de cuál instancia clasifica mejor, cuál es peor, las que tienen mejor variable, o sea, tratar de identificar también en los que clasifica bien a qué grupos pertenecen y los que clasifica mal a qué grupos pertenecen. Entonces por ahí puedo decir, mira, este método me sirve bien, pero utilizando solamente para estas instancias, solamente para estas variables, o cuando tal variable tiene un valor mayor a tanto. O sea, tratar de encontrar parámetros y por ahí el árbol no lo corro para todas las instancias, solamente para algunas en particular. Por ejemplo, dividen en edades. ¿Está bien? Dice, bueno, yo tengo un montón de edades. Bueno, yo sé que, mira, cuando corro este árbol, me clasifica bien a los mayores de 50, pero no me clasifica bien a los jóvenes. Listo. Corro el modelo y solamente a los que cumplan con este criterio les aplico este modelo, el resto no se lo aplico. Eso también se puede hacer. No es obligatorio que corran todo el modelo para todas las instancias. Pero para eso hay que correr el modelo, ver para quién funciona y después setearlo para que se utilice en determinados casos nada más. Acá, como ves, se puede hacer lo que quieran. Es más, nada está mal. Hay una... ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del sentido común?
¿Nunca escucharon hablar del sentido común? Sobre el sentido común, sí. Sí. Bueno, muchos dicen que lo que uno tiene que aplicar siempre es sentido común. Ante lo primero que uno se enfrenta es, bueno, aplicar sentido común más que la ingeniería. Primero fíjate a ver si es lógico, si ¿está bien? Es más, un gerente mío que decía que siempre se enojaba porque no usábamos el sentido común y decía que el sentido común era el menos común de los sentidos, ¿no? Y bueno, ¿qué te dice el data mining? Vos usas el sentido común al principio y después tenés que dejar el sentido común de lado. ¿Por qué? Porque si vos utilizas el sentido común, lo que vas a hacer es sesgar tu estudio a lo que vos ya conocés, a lo que vos ya sabés, a lo que vos esperás. Y vos acá lo que querés es que clasifique bien, no que clasifique como vos querés. Entonces, todo el sentido común donde se aplica el sprint 1 y el 2, el análisis de datos y la transformación de datos. A partir de ahí empiezo a jugar, empiezo a bloquear y empiezo a dejarme llevar por los modelos, para que los modelos me hablen, los modelos me digan lo que me tienen que decir y no que los modelos me digan lo que yo quiero que me dicen. Entonces, el sentido común se utiliza en el análisis de datos, la selección de datos sería primero, el análisis de datos y la transformación de datos. Después, en la aplicación de modelos, el sentido común se utiliza para saber si los modelos son aplicables o no a ese conjunto de datos, pero el análisis de las salidas de los modelos, ahí tengo que abrirme de mente y hacer combinaciones y pensarlo y buscar la forma, porque lo que yo quiero es encontrar cuáles son las características de ese modelo y no demostrar que yo tengo razón. Eso grábenselo, porque uno lo que siempre quiere es que el modelo dé lo que uno quiere. Y lo que tienen que hacer es tratar de encontrar el mejor modelo que obtiene las mejores características de sus datos, no que les diga lo que ustedes quieren escuchar. Eso es fundamental en minería de datos. Pues si ya sabes lo que querés esperar, ¿para qué haces todo el trabajo? Déjalo. No hagas nada. Bien, ¿qué más tienen? Dudas, consultas. Una consulta un poco para los chicos y bueno, vos Nacho capaz, seguramente no me decís nada, pero bueno. Si alguno encontró alguna manera de imputar key que no sea por la moda, porque bueno, nosotros no. ¿De imputar qué? Key, la variable key que no sea por la moda, porque es la única que no pudimos imputar así con alguna función medianamente elaborada, digamos. Nosotros lo hicimos por la moda. Sí, nosotras también. Se puede imputar por clustering, se puede imputar por árbol, se puede imputar por regresión, se puede imputar por combinación de otras variables. Por árbol, la función del caret no me la tomaba. O sea, no quería trabajar con factores y probé también pasar la dummy, tampoco la tomaba. ¿Qué lo teníamos que hacer? Manual, por árbol. Se genera el árbol, armar. Sí, en general se puede imputar por distintos métodos, por regresión, utilizando un árbol, utilizando una red neuronal también. O sea, un método de clasificación también puede utilizarse como método de imputación. Claro, separo las que tienen NA como el set de test, digamos. Claro. Exacto. Entonces podría correr el modelo sobre los demás y agregarle, o sea, puedo correr con esa sola variable o con otras variables, o sea, puedo hacer combinaciones. Pero una forma es esa. Los NA los transformo en un set de test, digamos, y entonces corro modelo sobre el resto de las variables y se les imputo a eso. Puedo hacer imputación cruzada, nosotros vimos solamente la imputación de una variable por sí misma. O sea, la moda es, yo tengo la variable edad, por ejemplo, y la asigno por la media de las edades, o la asigno por la moda de las edades. O sea, a la variable edad le imputo datos relacionados con la edad. Ahora, yo podría tomar la variable edad y decirle, bueno, le imputo la media, pero no de la edad, sino la media en función de si es masculino o femenino, por ejemplo. Entonces ahí estoy combinando no solamente la variable en sí misma, sino otra variable que me da más información. Y si no, podría decir, utilizar la variable, no sé, sexo y la variable estudio, y en función de la variable sexo y estudio, imputo una edad.
No, no sería un caso muy... O sea, estoy diciendo un caso bastante extraño, ¿no? Es decir, que en función del sexo y de los estudios, le digo la edad que tiene, es medio raro. Pero digamos, la idea es, La idea está clara. la idea es una variable, le imputo con datos propios. Pero de alguna forma encuentro que datos de esa misma variable me retroalimentan esa variable. Otra es combinar esa variable con otra y imputo combinándolas. Y la otra es no utilizar esa variable para nada y combinar otras variables del set de datos que me digan una predicción sobre esa. Por ejemplo, una regresión múltiple. Podría ser. No, igual no, a ver, no se compliquen tanto con esas cosas. Si quieren meterle, sorpréndanme. Pero, digamos, no, la idea es que yo quiero que ustedes se lleven el concepto de que existen los outliers y que hay que tratarlo y que hay varias formas de tratarlo, que existen los Nota Bible que son un problema, que depende de los